¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Que el Señor les bendiga. Te damos una vez más la bienvenida a nuestro canal de YouTube del Ministerio Evangelístico y de Restauración Elim. Nuestro pastor, Nicolás Jiménez, él es el que nos da la oportunidad de poder estar compartiendo con todos ustedes. Mi nombre es Pablo y aquí estamos para compartir una porción bíblica con todos ustedes. Quizás a lo mejor hoy te has preguntado si el Señor puede tener, ¿no es cierto?, una palabra para tu vida o qué Dios querrá decirme en el día de hoy. Bueno, hoy tenés la oportunidad. Hay una oportunidad que el Señor te da para que puedas escuchar un poco de su palabra. Por eso le agradecemos al Señor esta oportunidad de poder salir a través de este lugar, de este canal de YouTube, a través que podamos compartirlo, y no solo compartirnos con todos nosotros aquí en Argentina, sino también por todo el mundo, en donde este canal a través de internet pueda estar llegando. Así que gracias al Señor le damos por esto, y quisiera compartir algo que el Señor ha puesto, ¿no es cierto?, en mi vida hoy ya aquí estamos siendo ya casi las 12 de la noche. Pero bueno, donde tú estés y donde tú te encuentres, quizás sea de mañana o sea de tarde. Pero bueno, el Señor nunca se tarda, ¿no es cierto? Y Él llega justo a tiempo con la palabra. Y quizás a lo mejor tú te hayas preguntado si Dios puede hablarte hoy. Sí, hoy Dios te puede hablar a través de su palabra. Dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que el Señor se encontraba con su ministerio, con sus discípulos, predicando el Evangelio, ¿no es cierto?, a todos. Y gran multitud lo seguían. Una grande multitud lo iban siguiendo de lado a lado. Donde iba el Señor, allí estaba la multitud, ¿no? Allí se encontraban la multitud buscando un poco de su palabra, un poco de una palabra de aliento para su vida. Quizás no hayan sido los problemas que quizás hoy podamos tener nosotros. Hoy, quizás, hoy en día, en este mundo en el cual vivimos, ¿no es cierto?, se han incrementado quizás también muchos problemas en nuestra vida. Pero bueno, Dios no quiere hablar a través de esto. Y te sigue hablando. Y quizás hoy no solamente en una sola región, sino en todo el mundo hay una multitud grande que le busca al Señor. Y le está buscando porque necesita de esa palabra. Necesita más, ¿no es cierto?, que el Señor le pueda dar. Muchos hoy se encuentran vacíos dentro de su vida. Quizás teniéndolo todo, hoy teniéndolo un poco de dinero, quizás teniendo algún auto, quizás dándose los lujos que uno hoy en día se puede dar, lo que podamos darnos. Pero así todo, quizás muchas personas se sienten vacías. Y no solamente vacías, sino sin Dios y sin esperanza. Porque así se encuentran hoy. Sin un Dios que los guíe, sin alguien que les pueda dar una palabra de aliento. En aquel momento Dios los guiaba, a toda esa multitud los guiaba. Y tanto era la necesidad que lo seguían por todos lados a Jesús. Prácticamente no podía descansar. No había casi descanso. Tenía que predicar el Evangelio del Señor. Por eso quizás se encontraba en aquel lugar. Por eso aquí en la palabra del Señor, donde voy a compartir ahora, es algo que nos esté pasando a nosotros, quizás. Quizás no en forma como aquí pasó, a través de las Escrituras, sino de diferentes formas en nuestras vidas. Y quizás tú te preguntes, ¿cómo? Bueno, lo sabremos juntos hoy. Compartiremos una porción bíblica. Así que allí se encontraba el Señor tratando de apartarse un poco de esta multitud que
que lo seguían y que querían, ¿no es cierto?, una porción bíblica, algo, una palabra de aliento. Así que llegó hasta un cierto lugar en donde hubo una barca enorme, una barca, en el cual él les ordenó a los discípulos que él iban con él, en el cual siempre se manejaban con sus 12 discípulos, y se iban dirigiéndose hacia otra región. Iban a cruzar el mar de Galilea. Así que allí es donde se encontraban. Entonces, ellos directamente subieron a la barca, ¿no?, al lugar, que en aquel momento no había tantas comodidades como hoy en día, ¿no? Nos encontramos que hoy en día podemos subirnos a un avión y poder estar en horas en otro país, en minutos quizás, en tiempo corto, ¿no?, a través de un avión. Quizás no había los vehículos que hay hoy en día. También quizás no se encuentran, las movilidades que tenían en aquel momento eran nulas. Si no se deberían ir caminando o en mulas, moverse en mulas hasta regiones largas que a veces duraban días o meses. También tenían aquellos que podían subirse a una barca y poder cruzar el mar y cortar aún más camino. Por eso allí se encontró. Y quizás a lo mejor hoy es algo que nos pasa a nosotros cuando nos subimos en una barca. Quizás nuestra barca sea hoy nuestra propia vida, nuestro propio hogar, aún nuestro propio corazón también puede ser, que se encuentra en este mundo representado por el mar. El mar, ¿no es cierto?, es todo lo que este mundo representa. Quizás muchos puedan ir a navegar en este mar y puedan estarse aún perdidos también en el mar. Este mar, este mundo aún los pierde a través de la droga, a través aún del alcoholismo y aún cuántas cosas otras más que puede haber, en donde los tiene que apartar a muchos del Señor. Pero vamos a lo que es la palabra del Señor, en el cual aquí vamos a compartir, porque es tan importante lo que es la palabra del Señor, donde buscamos de su presencia y que Él nos hable en este día. Por eso le agradecemos al Señor. Aquí en Mateos 8:23, así dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que aquí lo tengo y se lo voy a leer. Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Vamos a detenernos un poquito aquí, porque la verdad que es interesante. Sabemos, muchos conocemos esta palabra, quizás hoy tú la conozcas o la hayas escuchado muchas veces y quizás no la hayas interpretado de la forma que podamos interpretarla. Sabemos de que la palabra del Señor es viva y eficaz y es aún más cortante que una espada de 2 filos, así lo dice su palabra, ¿no es cierto?, que penetra aún en los corazones de cada uno de nosotros para partirnos aún por dentro, ¿no es cierto? Por eso le agradecemos al Señor por esta palabra, porque es una guía para nuestra vida y para lo que nosotros necesitamos hoy en día. Dice que entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero el Señor, aquí se refiere a que nuestro amado Señor Jesús dormía. Y fíjese, como decía, se levantó en el mar una gran tempestad. Yendo ya se habían ido mar adentro. Iban navegando a través del mar. Quizás no sé cuánto tiempo, aquí no lo dice. Aparte era de noche en aquel momento. Y luego dice que se levantó una gran tempestad. Quizás sea algo parecido a lo que nosotros podamos estar viviendo hoy en día. Una tempestad grande en nuestra propia vida, que se levante a través de alguna enfermedad
o quizás algún problema familiares que podamos tener. Y eso a veces nos agobia a nosotros y tratamos de luchar con nuestras propias fuerzas, porque allí ellos se encontraban también en el mar y muchos de ellos conocían cómo navegar en el mar y muchos tenían conocimientos también de cómo navegar en el mar, pero a veces no nos hace falta el conocimiento ni la fuerza para enfrentarnos a las tempestades que aún vienen a nuestra propia vida, a querer voltear nuestra pequeña barca, porque es así. Nosotros tenemos una pequeña barca y este mundo es un gran mar en el cual a veces el enemigo con sus propias olas no quiere hacer hundir nuestra barca, que estemos nosotros aún en el fondo del mar. Quizás nos quiera ver luchando en el mar, pero más que nada nos quiere ver derrotados. Así es lo más fácil que decir. El enemigo nos quiere ver derrotados cada día. Pero nosotros, aquellos que creemos en el Señor, sabemos de que tenemos un Dios de poder que está. Y quizás a lo mejor tú estás pasando por una lucha tan grande o una enfermedad muy grande hoy en día, que tu barca parece que se va a hundir. Pero tú estás confiando en alguien que debes de confiar, que es en el Señor Jesús, nuestro amado Señor. Fíjate que aquí Jesús dormía. ¿Y por qué dormía? Quizás a lo mejor porque estaba cansado, obviamente. Pues ahí estaba cansado de tanto que tenía que hablar y predicar el Evangelio a muchas almas. Porque no solamente pocas almas lo seguían, sino eran multitudes. Y que a muchos también, quizás a lo mejor, también, ¿no es cierto?, imponía sus manos. Y le ponía sus manos o sanaba a uno o a otros. Milagros que el Señor hacía. Pero bueno, quizás podría haber estado cansado físicamente, como a veces nos podemos encontrar nosotros cansados de tanto luchar contra la corriente, como quien dice, ¿no? Luchar contra una corriente que a veces no nos deja avanzar, que a veces nos retiene en nuestro propio camino, nuestro propio andar, y a veces nos hace aún hasta retroceder, porque lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Y dice el Señor que con nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Sin mí nada podés hacer, dice su palabra. Sin Él no podríamos hacer, no podríamos lograr absolutamente nada. Pero si vamos de la mano del Señor, sí, podremos lograr muchas cosas. Pero fíjate cómo el Señor, en su interior, Él se mantenía con total calma. Una calma que tenía Él y que sus discípulos no la tenían, porque sus discípulos estaban luchando contra las olas que se habían levantado. Y a veces el enemigo se levanta contra nosotros así y nos quiere hacer desviar de nuestro curso. Fíjate que el Señor se dirigía hacia un lugar específico, en el cual también iba a hacer sanidades y milagros luego. Pero primero tenía que haber una lucha espiritual. Así dice la palabra del Señor, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores aún de las propias tinieblas que se encuentran allí en las regiones celestes. Así dice su palabra. Por eso a veces no comprendemos y no entendemos contra qué luchamos. Pero después, cuando nos damos cuenta y ahí nos ponemos en las manos del Señor, ahí vemos cómo todo cambia, cómo todo puede llegar a cambiar en nuestra vida. Por eso te animo a que si tú estás pasando por una lucha o por un problema, quizás pueda ser un problema familiar, en el cual, no lo sé, quizás estás a punto de separar, quizás estás a punto de divorciar, quizás estás a punto de largarlo todo. Quizás estás a punto también de quedarte aún en el propio camino, bajando aún los brazos.
Yo te digo de este lugar, y no lo bajes a los brazos, sigue luchando, pero dale la fuerza y confía en el Señor, que Dios te va a dar aún las fuerzas para poder seguir avanzando en este mundo. Pero confía primeramente en el Señor, confía en Él y Él hará, dice su palabra. Confía solo en Él. Por eso debemos de confiar que es algo muy difícil de hacer. Porque nosotros queremos confiar en nuestra propia fuerza, en nuestras propias limitaciones. Nosotros somos, así es, nuestras propias limitaciones. Tenemos límites. El Señor no tiene límites. El Señor tiene infinito poder. Y Él nos puede ayudar, nos puede extender su mano. Porque así también dice en su palabra, en Josué, no temas. No temas, yo te voy a ayudar. Yo voy a ayudarte a salir de esto. Pero yo voy a ser el que te ayude. El yo soy Jesús. Él es el que nos puede ayudar. No hay nadie en este mundo que nos pueda extender una mano como lo está haciendo ahora Dios. Quizás hoy lo puedas estar haciendo a través de este video, de esta palabra que te estoy compartiendo. Por eso debemos de estar atentos a la palabra del Señor, a lo que Dios nos quiere hablar. Por eso allí el Señor se quedaba, estaba tranquilo, porque Él sabía de que confiaba, obviamente. Pero tú me vas a decir, pero era Jesús. Sí, era Jesús, obvio. En un cuerpo humano, en un cuerpo de hombre. Por eso el Señor sabe y conoce lo que tú puedas estar pasando, porque Él también lo pasó. Él también tuvo que pasar por luchas y dificultades. Pero Él siguió confiando en su Dios, en nuestro Dios, en el mismo Dios que tú crees ahora o que tú empiezas a creer ahora. En este Dios que creemos nosotros también, en el que yo creo. Que a pesar de toda lucha que uno pueda estar pasando, sabemos de que Dios nos va a dar una victoria en medio de la tempestad. Por eso no debemos de dejar de luchar, porque lo primero que hacemos nosotros es bajar los brazos y entregarnos quizás a esa lucha, entregarnos y bajar los brazos porque no queremos seguir luchando, porque nuestras fuerzas son limitadas. Pero si le entregamos todo al Señor y dejamos que el Señor, en nuestra debilidad, Él nos pueda dar la victoria. Por eso aquí vemos como Jesús dormía. No es que estaba durmiendo en lo espiritual, no. Él estaba durmiendo en lo físico. Pero en lo espiritual no, se mantenía en actividad, en fe. Sabiendo de que si hay algún problema, Dios lo iba a librar. El Padre lo iba a librar. Por eso tú tienes que confiar en este Dios. No sé qué pasará en tu vida, no sé qué pasará si hay alguna enfermedad en ti, o en tu familia, o algún hijo, o alguna hija. Pero yo te animo a que confíes en que Dios puede ayudarte, Dios te puede bendecir. Por eso aquí se encontraba. Y vinieron sus discípulos, dice que cuando todo esto acontecía, vinieron sus discípulos y le dijeron, ¿no? Y lo despertaron a él, maestro, diciéndole, Señor, sálvanos. Señor, sálvanos. Mira qué palabra, sus propios discípulos. Quizás tú te puedes decir, pero eran sus discípulos, eran que estaban al lado de él todos los días, en todo momento, ahí buscando del Señor, escuchando palabras del Señor. ¿Y cómo sus discípulos van a tener miedo? ¿Sí? Muchas veces estamos mucho tiempo yendo a una iglesia, quizás por años, y quizás no pase nada, esté todo calmo, todo tranquilo, nuestro mar se mantenga calmo, pero va a llegar un momento que esa calma se va a terminar y va a venir los problemas. Y ahí es donde nosotros hacemos hincapié en las enseñanzas que tenemos en nuestras iglesias, en el cual debemos de ir y de buscar del Señor. No solamente de congregarnos, buscar del Señor, sino de ir a aprender cada día, de aprender de su palabra.
Porque el día que vengan las tempestades, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros debemos de aprender cada día, de saber que podamos nosotros acercarnos al Señor. Pero a veces muchos solamente aún van a las iglesias, pero solamente a oír de su palabra y se van como si nada. Y no hay ningún cambio en ellos. Y cuando vienen las tempestades es ahí donde vemos los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, aquellos que tienen fe en Dios. Por eso hay muchos de los que bajan sus brazos y dejan de ir a las congregaciones, a las iglesias. Dios ya no me bendice a mí, yo no está cumpliendo con lo que a mí me prometió. Quizás yo, Señor, te estoy pidiendo algo y tú no me estás cumpliendo, por eso yo me estoy bajando. Y quizás no sean así parecidas a la que estuvo pasando Jesús, que las olas tapaban la barca, pero quizás a lo mejor pase una tempestad así, que nosotros no lo veamos, pero va en lo interior, eso va en nuestro interior, porque es lo espiritual. Por eso qué importante es que es venir a las congregaciones, a buscar del Señor solamente y aprender cada día de su palabra. Y de que cuando nos acontezcan estos momentos de tempestad, estos momentos de lucha, es allí donde podamos extender nosotros nuestras manos y pedir ayuda a nuestro Dios. Y de buscar al Señor. Dice que fueron a buscarlo al Señor. Hoy en día pasaría lo mismo. Si tú te pones a pensar cuando alguien de tu familia se enferma o alguien de tu familia te deja, ¿tú dónde vas a correr? Corres al Señor. Corres a nuestro Dios, a las iglesias, vas y corres. Porque es el único lugar en donde tú sabes que el Señor puede bendecirte o puede salvarte de esta situación o sacarte de esta situación. Pero a veces somos tan orgullosos, nos sentimos con tanta fuerza que no lo hacemos. Y quizás buscamos la vuelta a nosotros mismos. Y quizás a lo mejor el Señor tiene algo mejor. Tiene una solución mejor para nuestra vida. Pero somos nosotros, los tercos, nosotros mismos, por nuestra propia terquedad, que atrasamos esa bendición. Y entonces ahí es donde se tarda el Señor, porque el Señor no va a venir porque yo soy Jesús y yo te voy a ayudar y punto. No, el Señor espera que tú vengas hacia Él y que tú le busques y que tú le pidas una ayuda. Señor, extiéndeme una mano, Señor, en este problema que yo estoy teniendo. Quizás sea el único momento en donde busque del Señor, porque cuando estamos bien, cuando nos sentimos con fuerzas, cuando nos sentimos bien en la salud, no buscamos del Señor. Pero cuando vienen las enfermedades y los problemas y las luchas, es ahí donde nos queremos aferrar al Señor. Pero hay que buscarle en todo momento, antes de que vengan los días malos, antes de que vengan las tempestades malas en nuestra vida. Pero no te digo que aunque busques del Señor, sí, no van a venir las tempestades, sí, vendrá el enemigo, dice su palabra, vendrá el enemigo como río en nuestra vida, porque Él no nos quiere ver felices, Él no nos quiere ver tranquilos, Él no nos quiere ver, Él nos quiere ver derrotados. El enemigo nos quiere ver derrotados, nos quiere pisotear y nosotros no podemos permitir eso. Por eso le buscamos al Señor, y cuando nos acercamos al Señor Él nos da fuerza, y es ahí donde nosotros tomamos confianza y nuestra fe aumenta, y ahí le buscamos al Señor, y ahí el Señor actúa. Ahí es donde actúa el Señor, cuando nosotros vamos y le pedimos, como ellos mismos, como sus discípulos mismos decían aquí su palabra: sálvanos, Señor, sálvame, Señor.
Por eso aquí estaban sus discípulos. Sálvanos que perecemos, Señor. Sálvanos que nuestra barca se hunde. Sálvame, Señor, que mi vida se está hundiendo hoy en día. A través de muchas cosas, Señor, aún. Quizás a través de cada cosa que me pueda estar pasando en mi vida, Señor. Sálvame, Señor, que mi familia nos estamos alejando por nuestra familia. Hoy en día hay mucho de eso. Hay muchos divorcios porque ya no se toleran uno con el otro. Y hay muchos divorcios en sí en el medio. Y el enemigo está dando ahí. Pero somos nosotros los que debemos dar la batalla. Pero a través del Señor, no lo hagamos nosotros mismos, sino a través del Espíritu Santo del Señor. Por eso aquí ellos, cuando se encontraron que ya no le quedaba más fuerza o no le quedaba otra que buscar al Señor y de buscarle a Dios, le fueron y lo despertaron. Pero mira, ¿no?, lo que el Señor hace, las maravillas que el Señor hacía. Esa tempestad se levantó contra esa barca, porque esa barca tenía un propósito, y tú también tienes un propósito. Por eso el enemigo, cuando se levanta contra ti, es porque sabe de que detrás tuyo hay algo más que el Señor puede hacer. El enemigo te tiene miedo, por eso te quiere ver ahí, te quiere ver derrotado, y él no quiere que tú crezcas en lo espiritual, porque sabe que tú ganarás aún almas también para Cristo. Por eso no dejes de buscar al Señor, búscale cada día. No te dejes, no te canses de buscarle. Así, búscale. Y el Señor dice así en el versículo más abajo, en el 26, y les dijo: ¿por qué teméis? A veces eso nos pasa a nosotros, que tenemos temor. Tenemos temor porque no sabemos hacia dónde correr. Y venimos derrotados y caemos de rodillas frente a nuestro propio enemigo. Pero ahí es donde venimos al Señor y nos ponemos de rodillas hacia Él. Y el Señor ahí nos toma de su mano. Pero ¿por qué temes? ¿Por qué temes, hijo mío? Si tú tienes a un Dios de poder, si tú tienes a un Dios que tiene poder, yo lucharé, yo pelearé tus batallas, yo pelearé por ti. Él va a pelear por ti, Dios va a pelear por ti. Por eso ahí donde dice aquí: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Eso nos falta, la fe. A veces el enemigo nos da tanto que aún nosotros vamos perdiendo cada día, en cada batalla espiritual, la fe. Por eso le pedimos al Señor que Él aumente nuestra fe. Sabemos de que Dios dice en su palabra que si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿no es cierto?, que la mostaza sería algo más pequeño, algo muy pequeño, la mostaza, la semilla de mostaza. Pero si tuviéramos esa fe, dice el Señor que le diríamos a esas montañas que se salgan de su cauce y vayan a lo profundo de la mar. Y dice que con esa fe lo haríamos. Mira qué importante que es. Le pediríamos a una montaña. Imagínate tus problemas. Imagínate el cáncer en tu vida. ¿Qué sería para vos si tuvieras esa fe, aunque sea como ese grano de mostaza? No haría ningún efecto en ti. Aún también aquellas personas que tienen SIDA también, obvio, no haría ningún efecto en ti porque hay una fe enorme en tu vida. Por eso hoy te animo a que no dejes de creer en el Señor. Aumenta, pídele al Señor que el Señor aumente cada día tu fe y que tu fe no caiga, no decaiga por los problemas que puedas estar pasando. Por eso sigue adelante, acá donde le dice:
donde Dios le dice hombres de poca fe, a sus propios discípulos, diciéndole hombres de poca fe. ¿Qué nos queda para nosotros? Bueno, nosotros somos también discípulos del Señor, porque estamos tratando de imitarlo a Él. Sus discípulos hacían lo mismo, trataban de imitarlo al Señor. Y a veces nosotros estamos en ese momento. Y a veces también nosotros nos dan ganas aún a veces de correr o de tratar de salvar algo con nuestras propias fuerzas, porque eso lleva nuestro instinto dentro nuestro, es nuestro instinto humano. Pero cuando nos acercamos a Dios, Dios lo cambia, y es ahí donde ese instinto humano tiene que ir muriendo cada día para transformarse en un hombre de fe, una mujer de fe. Por eso aquí le dijo hombres de poca fe. Entonces, levantándose, él todavía estaba sentado, quizás se levantó y le dije, hombres de poca fe, ¿cómo ustedes? Ustedes me vienen a pedir a mí ayuda, siendo ustedes que también echaron fuera demonios y vienen a pedirme ayuda. Quizás a lo mejor habrá dicho eso, no lo sé. Pero aquí donde dice hombres de poca fe, le dijo el Señor. Entonces ahí donde dice, y él, ¿no es cierto? Entonces, levantándose, respondió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Obviamente, el Señor levantó sus manos. ¿Y qué le dijo? Porque aquí no dice qué le dijo, ¿no es cierto? Levantándose respondió a los vientos y al mar. En otros versículos dice que levantando los brazos al cielo, dice que le dijo al viento, calla, enmudece. Porque Dios sabía que no era un viento normal. Ese era un viento espiritual que el enemigo lo estaba levantando. Porque había un propósito que tenían que cumplir, tanto él como sus discípulos. Porque él se dirigía hacia la región de Gadara. Porque luego ahí, si seguimos leyendo las escrituras, él fue a donde estaban los endemoniados gadarenos. Que después luego Jesús sanó a un paralítico. Más abajo el llamamiento de otro discípulo, de Mateo. Y así sucesivamente, si seguimos leyendo y seguimos fijándonos todos los milagros que el Señor hizo en esa tierra. Por eso había un propósito. Y aún más, si le seguimos, ¿no es cierto?, leyendo a la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y tantos milagros más adelante. Por eso el enemigo no quiere que tú hoy en día, ¿no es cierto?, te levantes en fe. Él te prefiere tener tirado aún en una propia cama. Y si te tiene así, Él estará contento. Pero Jesús no está contento con eso. Por eso hoy te dice a ti, no tienes que no tener fe, sino tienes que aumentar tu fe. Pídeme, aumenta tu fe, auméntame la fe, Señor. Que no decaiga mi fe en los momentos más difíciles de mi vida, en los momentos de luchas que yo tenga que pasar, Señor. Pídele al Señor. Va a haber llanto, va a haber lucha, sí, va a haber llanto, va a haber momentos en donde parece que todo se viene a pique, o que se vienen los techos hacia encima tuyo. Pero Dios da una salida. Dios te da una salida, pero solo tienes que creer y tener fe en Él, en el cual tú sabes que Dios puede darte esa bendición. Así que hoy te animo a que, así como Jesús calmó la tempestad que se había levantado en aquel momento a través de su barca, en su barca y en ese mar, te animo a que tú hagas lo mismo, quizás con tu
con todo lo que está pasando a tu alrededor, con todas tus enfermedades o las enfermedades que se hayan levantado en tu familia, quizás o a lo mejor esa tempestad que se levante y te haya dejado sin trabajo hoy en día, o que quizás a lo mejor parece que la plata no te alcanza. Sabemos que estamos en tiempos difíciles sobre esta Argentina, pero si confiamos en el Señor y mantenemos nuestra fe en Él, Dios nos va a dar la bendición y la victoria en todo momento de nuestra vida. Por eso, ¿tú quieres ver victoria? Ten fe en el Señor, aumenta tu fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu propia casa. Que el Señor hoy te bendiga. Quiero orar por ti. Amado Señor, aquí estamos en tu presencia, Señor. Señor, quizás a lo mejor haya personas que estén pasando por luchas y problemas, aún yo mismo, Señor, también. Pero, Señor, estoy tratando de confiar en ti, Jesús. Estoy tratando de confiar en ti. Ayúdame a confiar en ti. Auméntame cada día la fe, Señor. No te alejes de mi vida, Señor. Límpiame cada día mi camino. Allana mi camino, Señor. Yo quiero bendiciones tuyas, Señor. Pero si debo de pasar por luchas y dificultades, Señor, tú ve delante mío, Señor. Rodéame, Señor, con tu espíritu, Señor. Y tú vaya delante mío peleando cada batalla en mi vida, Señor. Y que el enemigo no tenga arte ni parte. Y que podamos calmar nuestra propia tempestad en nuestra vida, Señor. Por eso, gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que tú me das a través de este canal de YouTube y a través del ministerio evangelístico, Señor. Aquellas personas que están allí del otro lado, oramos por ellos para que tú hagas la obra, Señor. Yo sé que esta palabra no va a volver vacía, Señor. Esta palabra va a tener poder y poder en eficaz. Y te doy las gracias ahora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y aumenta más tu fe. Nos vemos. Hasta luego.